Ya estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile a través del 102.5 y estamos con nuestro invitado Martín de la Sota, director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita ESI o Chile Necesita Educación Sexual Integral. Martín, bienvenido al semáforo. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí. ¿Es tu primera vez en la radio o ya habías venido? A otra radio, en esta no. Muy bien, bienvenido entonces a la Radio Universidad de Chile. Y te queríamos contar, Martín, que nos interesó mucho este tema, ¿no?, de la educación sexual integral, porque siempre estamos mirando lo que pasa en los países vecinos, ¿no?, en nuestra región, y nos llegó un comunicado de lo que estaba pasando en Argentina. Y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales decidió publicar, o republicar más bien, una biblioteca y un material de publicaciones digitales sobre la educación sexual integral que fueron desarrolladas por el Ministerio de Educación de Argentina, pero que fueron suprimidas, ¿no?, o eliminadas por el gobierno de Javier Milei. Entonces, a partir de esta noticia nos pareció interesante comentar cómo está la situación en la región. Esta biblioteca está disponible en librería.claxo.org/biblioteca-ESI, E-S y latina. Y te quería preguntar, ¿no?, ¿cómo están ustedes tomando el pulso de la educación sexual integral en el país vecino y hermano de Argentina? Súper. Es bien paradójico la comparación con Argentina, la verdad, porque a pesar de ser países hermanos, tenemos legislaciones bastante distintas. En Chile no tenemos una ley de educación sexual integral, mientras que en Argentina, vamos a ver, quizás van a alcanzar a cumplir 20 años, ¿no? Eso está en entredicho ahora por lo que estás comentando de las políticas de Milei. Pero ya son 20 años que uno podría decir que en Argentina están implementando de manera decidida programas de afectividad y sexualidad, género en los colegios, y eso tiene todo un trasfondo de potenciar en la educación superior también la formación docente y que el ministerio fiscalice por un lado, pero también que genere material educativo, ¿no?, para conversaciones que están pendientes dentro de las comunidades educativas y de las familias. Bueno, qué importante es eso, lo que hablabas tú, ¿no?, cómo se van desarrollando políticas públicas y bajando, por ejemplo, apoyos a los y las docentes. Pero te quería preguntar, vamos a la pregunta más básica, ¿no?, para alguien que no sepa, ¿qué es la educación sexual integral? Claro. La educación sexual integral se puede definir como el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es vincular entre docente o adulto de referencia con estudiantes, niños, niñas y adolescentes, en las cuales se adquieren los conocimientos necesarios, pero también las habilidades, las actitudes y los valores para poder desempeñarse en tu vida íntima, sexual y afectiva acorde a los derechos humanos, ¿no?, resguardando ciertos principios como la autonomía progresiva, el respeto, reconocimiento de las otras personas. Y hacerse parte también de ciertas herramientas que uno necesita para cuidar tu vida sexual y reproductiva, ¿no? También temáticas de higiene, por ejemplo, de salud, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual en Chile, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de, hacíamos la comparación, ¿no? En Argentina van a cumplir 20 años estas políticas o este material también impulsado por el Estado. Pero ¿en qué punto nos encontramos hoy en Chile? Súper. Es que ahí hay algo muy interesante de poder ver que quizás es un fenómeno más global, donde hemos visto en las últimas décadas, yo me atrevería a decir, un avance institucional de las políticas con perspectiva de género, ¿no?, como la famosa agenda feminista o de equiparación de derechos entre hombres y mujeres, donde la ESI es una de estas estrategias. Hay un estudio que hace una comparación entre lo que ocurre en Perú, en Ghana y en Canadá, es decir, 3 países con culturas totalmente distintas y donde también el marco normativo, uno se atrevería a decir que son bien disímiles. Sin embargo, se ve que a pesar de haber un avance institucional de estas políticas, hay un repliegue cultural de resistencia que esas políticas generan dentro de la sociedad, de los cuales algunos grupos se aprovechan muy bien, ¿no?, para infundir pánico, terror moral le llaman en este estudio, donde en el fondo se ve como una suerte de imposición estatal para la vida íntima, afectiva, sexual de las personas. Sin embargo, la ESI está bastante probada como una herramienta para hacerse cargo de ciertas problemáticas sociales que en Chile vemos súper emergentes y que no hemos podido hacernos cargo de manera efectiva. En algún momento, yo creo que tú te podrás acordar cuando eres más chico, habían campañas de sensibilización sobre el uso de preservativo, las tasas de embarazo adolescente han disminuido, las infecciones de transmisión sexual, uno se podría decir, están más o menos controladas,
Pero hay muchas otras temáticas que hemos dejado de ver por tener este enfoque, ¿no? Como la educación para hacerse cargo de problemáticas y no pensar en el bienestar y el interés superior de niños, niñas y adolescentes de conocer su propio cuerpo y tener relaciones saludables, afectivas con sus compañeros y compañeras. Entonces, podríamos decir que en algunos como elementos más de salud estamos bien en comparación al mundo, pero nos quedamos atrás y tenemos conversaciones pendientes como país tremendas respecto al consentimiento, la violencia en el pololeo, el uso de internet. Hemos visto también la adicción a la pornografía, prácticas íntimas que son muy violentas también y que las personas las tienen muy normalizadas por no tener espacio donde conversarlas, y para eso es la educación sexual integral. Sí, bueno, estamos en el semáforo de Radio Universidad de Chile, por si usted recién se unió a nuestra programación, con Martín de la Sota, quien es director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita Educación Sexual Integral, de un tema que nos atañe a todos como sociedad, ¿no? Nos contabas, Martín, la situación actual de Chile, pero quisiera preguntarte qué tan anormal en el mundo es el escalón en el que nos encontramos en Chile. Uh-huh. Mira, lamentablemente, si uno ve los indicadores, ¿por qué digo lamentablemente? Porque estamos bien, pero el nivel de precisión de la política es muy ineficaz. Uh-huh. En Chile se garantiza el derecho a la educación sexual integral en la niñez y adolescencia a propósito de la ley Sename, que la establece, ¿no?, dentro de uno de sus artículos. Avanzamos con una educación no sexista a propósito de la ley integral contra la violencia hacia la mujer. Y algo del sistema de salud también se preocupa de, sobre todo, la prevención del embarazo y la infección de transmisión sexual. Entonces, uno podría decir que tenemos un cuerpo legislativo robusto en comparación a otros países. Sin embargo, ¿qué está fallando en Chile? Y acá son dos situaciones que son súper concretas y que ninguna política todavía ha podido hacer cargo. Es la falta de currículum escolar, es decir, profesores improvisan respecto al tema, no de mala fe necesariamente, sino porque no hay conocimiento suficiente todavía sobre dónde va la conversación de ESI en los colegios. Y la segunda es la falta de formación docente. Las universidades no están formando a profesionales que puedan ser garantes de derechos en sexualidad a niños, niñas y adolescentes. Entonces, pasa a ser nuevamente una carga más para los docentes, donde usted haga con lo que tenga, con lo que pueda, en el momento que encuentre disponible, intenta hacer algo. Y un poquito chistoso, que es lo mismo que pasa en las familias, ¿no? Los papás, las mamás hacen lo mismo con sus hijos, ¿no? Como cuando hay algún problema en particular, cuando hay que apagar algún incendio, bueno, improviso, intento explicar lo que yo sé según mi experiencia personal solamente. Sí, bueno, qué importante es abrir la conversación. Yo creo que como sociedad nos enriquece, y ustedes han hecho un trabajo muy interesante en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación de nuestra querida Universidad de Chile. Realizaron un seminario que se llamaba ¿Qué es educación sexual integral? Y es una experiencia bien interesante porque hay una vinculación con lo que justamente tú estabas hablando, ¿no? Una alta participación de docentes. Cuéntanos de esta experiencia y cuál es para ustedes el principal aprendizaje de este diálogo con los y las docentes. Perfecto. Fue una instancia maravillosa para poder visualizar buenas prácticas docentes, sobre todo. Hay gente haciendo patria en todos los costados de Chile, en todas las regiones, donde hay experiencias muy significativas, ¿no?, de poder abrir conversaciones incómodas, por ejemplo, en la sala de clase. Habían ejemplos del sur donde, por ejemplo, la leyenda del trauco está tan extendida, ¿no? ¿Y qué es el trauco? Uno pensaría, cómo se imagina la figura, ¿no?, de este ser mitológico, pero en realidad siempre fue la excusa para decir, en el fondo, por qué aparecían jóvenes embarazadas en medio de la nada, ¿no? Como nadie se lo explicaba. Y en realidad es una apología a la cultura de la violación. Entonces, claro, uno lo puede problematizar de adulto, ¿no?, como desde una óptica más literaria de lo que es el trauco, pero ese no es un objetivo de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes adecuado, ¿no? Tenemos que empezar a cuestionar entonces y abrir, por ejemplo, la pregunta sobre cuáles son las nociones que tienen los adolescentes del trauco, pero que se llevan después a su vida íntima, ¿no? Entonces, ¿qué significa el trauco para un adolescente? Ese tipo de preguntas respondimos en la jornada con el CIAE, me parece maravilloso. Y yo creo que algo que el sector docente está pidiendo hace mucho rato, ¿no?, es mejor evidencia sobre qué funciona y qué no. ¿Dónde puedo yo estar seguro de que en la sala de clases no voy a meter la pata? Son las mismas preguntas que uno se puede hacer como padre o como madre. Y ahí la academia tiene un rol fundamental, porque somos quienes estamos observando la sala de clases, somos quienes estamos viendo el desarrollo del cuerpo y de la mente de los niños y niñas. Puedo poner un par de ejemplos, ¿no? Sí, claro. Porque las compañeras ahí del CIAE tienen mucho que decir al respecto. La doctora Anita Tovar es psicolingüista y ella está investigando. O sea, imagínense,
hacer desde estudios en laboratorio de neurociencia sobre qué partes del cerebro se te activan cuando uno escucha una palabra relacionada a la violencia sexual y cómo eso se traduce a la disposición a aprender sobre consentimiento. Esa es la maravilla de la academia, ¿no?, que se puede poner a disposición de la ESI. O la doctora Bárbara Berger, que a propósito de la ola feminista y la cultura de la cancelación y de las funas, ella se pone a investigar cómo es el joteo adolescente post pandemia. Entonces, claro, le hacen sentido los mismos ejemplos que a nosotros, que somos más grandes, a los niños de ahora, cuando queremos educar sobre cómo jotear respetuosamente, por ejemplo. Sí, qué interesante que se estén investigando estos temas. Y claro, por ejemplo, hay una generación, probablemente cuando usted nació y cuando yo nací no había internet, pero hay generaciones que nacieron con internet y con formas totalmente distintas de interactuar, ¿no? Y cómo eso está impactando en la educación. Uh-huh. Me parece súper interesante lo que está haciendo la Fundación Chile Necesita ESI, y si uno entra a chilenecesitaesi.org, se va a encontrar con un curso en línea, Escuela Abierta Educación Sexual Integral. Cuéntanos más de este curso, que entiendo que es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Nos tomamos muy en serio esta idea de ser la última generación que no recibió educación sexual integral. Y esa frase no es casual, no es azarosa, ¿no? Reconocernos como personas que no recibimos educación sexual integral, reconocernos como personas criadas y formadas por otras mayores que tampoco la recibieron, y por lo tanto hacerse cargo de tener que ser los referentes adultos de las próximas generaciones que sí efectivamente la van a tener. Esta no es solamente en el fondo una innovación o como un capricho político educativo, sino también es una como responsabilidad social, ¿no? Como para vivir vidas mejores, más felices, más alegres, más seguras. Más placenteras también, ¿no? Esa discusión no se puede obviar. Y este curso en particular lo hicimos un par de años atrás, donde dijimos vamos a invitar a personas que vengan de la política, gente que esté investigando en la academia, personas que vengan de los movimientos sociales y los activismos, porque hay varias demandas asociadas, ¿no? Como a la ESI que no se mencionan mucho, pero personas viviendo con infecciones de transmisión sexual, personas que vivieron abuso sexual infantil, las diversidades sexuales, la violencia en el pololeo. O sea, la ESI atañe a muchos sectores, ¿no? Y también gente que trabaja en la realidad educativa. Entonces, esta clase, que es totalmente gratuita, muchas gracias por pasar el dato, son 10 bloques para docentes, para que en el fondo se eduquen en lo que nunca le educaron, ¿no? Y hacernos cargo también de la falta de formación docente que te decía al principio. Bueno, y es muy interesante, recordamos el sitio web chilenecesitaesi.org. Aquí ustedes van a encontrar esta escuela abierta en educación sexual integral, y ustedes han tomado como el emblema a Gabriela Mistral, ¿no? ¿Por qué eligen este referente, bueno, de la docencia también, pero que a ustedes les hace tanto sentido para ilustrar esta escuela abierta? Uh-huh. Porque cuando uno piensa en matemática, cuando piensa en lenguaje, se imagina una pizarra, se imagina un profe experto en matemática y lenguaje transmitiendo conocimientos, ¿no? O a Baldor, yo me imagino álgebra, claro. Baldor, ese señor tan serio en el libro. Sí. Mis peores pesadillas. Sí, igual sufría con Baldor. Imagínate sufrir con temáticas de sexualidad. Sí. ¿Hay un libro de Baldor en sexualidad? No. ¿Debe haberlo? Tampoco. Porque nadie tiene a ciencia cierta las respuestas, ¿no? Y tampoco es algo que te pueden evaluar con un 7. Sí. La sexualidad, como muchas otras cosas, se modelan con el ejemplo, con la palabra, con el gesto, en el patio, en el casino, a la hora de ir al baño, en el respeto en la sala de clases, en la familia, en nuestras camas. Y esa es una frase de Gabriela Mistral. ¡Wow! Mira, educar con el gesto, la palabra, en el pasillo siempre. Y te invita a pensar no solo la educación, sino la sexualidad como algo que no solamente ocurre de noche, no solamente ocurre en una fantasía, sino que también en la manera en que nos relacionamos día a día, ¿no? Y eso es sumamente desafiante para el sistema educativo. Claro, y que también es un desafío cómo esto parte muy temprano, ¿no? Cómo introducimos estos temas con los niños y las niñas. Y en ese sentido te quería preguntar por la resistencia que ha tenido la educación sexual integral desde el Congreso Nacional. Uh-huh. Estuve viendo que se han presentado varios proyectos, pero ha costado el avance, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama y cómo se proyecta el avance a nivel legislativo en torno a la ESI? Sí, mira, yo he aprendido con el tiempo de que hay que tener una forma de entender esas resistencias mucho más amorosas y más receptivas. Uh-huh. Hay un grupo que efectivamente lucra y genera adhesión política electoral explotando estos temores, y sabemos reconocerlos fácilmente, yo creo. Pero hay un grupo mucho más importante, que no es ignorante, que no es odioso,
sino que tiene legítimos temores al respecto. Y esos temores se fundan en heridas transgeneracionales, le llamamos. Por eso creemos la ESI como para el encuentro y para la reconciliación. Si dentro de tu familia hay una historia de abuso, pucha, bien difícil y bien retraumatizante, ¿no? Revictimizante, pedirle a esa persona que fue abusada a explicarle sobre violencia sexual a su hijo. Probablemente sea una conversación que por sobrevivencia vamos a esconder. El tabú de la fertilidad y el aborto también. O sea, es muy difícil para una madre que quizás tiene un aborto paracallado en su historia de vida o dentro de su familia, explicar sobre, por ejemplo, la menarquia, sobre la higiene menstrual, sobre el ciclo reproductivo, porque te despierta dolores que te paralizan a la hora de explicar. Por eso también hablamos como de esta reconciliación que es muy rica, ¿no? Como entre hombres y mujeres, después de mucha polarización política que ha ocurrido respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Pero también la reconciliación entre viejos y chicos, ¿no? Como, ¿por qué un adolescente tendría que crecer con miedo, con vergüenza, con inseguridad de hablar estos temas con adultos si son los que responsables de cuidarlos? ¿O por qué las familias y las escuelas tienen que estar odiándose y tironeándose sobre quién a mí me corresponde? No, con mis hijos no te metas. No, es que en el colegio sabemos más de esto. Si la ES invita al encuentro y a poner en común distintas concepciones de sexualidad para generar un espacio de desarrollo, ¿no? O sea, podríamos decir que la ESI es una invitación a conversar, ¿no? Temas que hemos evadido como sociedad históricamente. Totalmente, y cuando hablamos de Baldor, por ejemplo, saludo a Baldor. Maldito Baldor. Sí, maldito. La ESI tiene su propia didáctica también, por eso es lo interesante, es conversacional, el protagonismo está en el estudiante, uno como docente o como figura a cargo modela la discusión, ¿no? Ve oportunidades de aprendizaje según las historias de vida que los mismos estudiantes ya traen. Si alguien se imagina que vamos a como enseñar como sexualidad pura y dura en una pizarra, como no está entendiendo lo que es la integralidad de la educación sexual. Y con esas personas no las vamos a acusar, las vamos a invitar a formarse también, a abrir esa conversación, por ejemplo, con la escuela abierta. Sí, bueno, muy interesante. Seguimos en el semáforo en Radio Universidad de Chile conversando con Martín de la Sota, director ejecutivo de la Fundación Chile Necesita ESI. Y ya nos quedan poquitos minutos, como 3 minutos, Martín, pero quisiera preguntarte sobre estas nuevas generaciones, ¿no? Hablábamos de unas generaciones, bueno, de varias, ¿no? Que no han tenido educación sexual integral, pero ustedes desde la Fundación han interactuado con estas nuevas generaciones. ¿Cuáles son sus principales inquietudes? ¿Qué es lo que les transmiten? A veces este debate se queda entre expertos, entre políticos, pero las personas implicadas, ¿qué están pensando? Total. Mira, por estas fechas se está publicando el diagnóstico de la niñez y adolescencia de la Defensoría de la Niñez. En 2019, la principal preocupación de niños, niñas y adolescentes era el acoso escolar. La educación sexual aparecía con un 19%. En estas cifras que están lanzándose por estos días, 42% considera que la falta de educación sexual es su principal problemática en su vida. 42%. O sea, podríamos acercarlo al 50%. 1 de cada 2 niños considera que esa es su principal preocupación. Claro, ¿no? Es como, atención tomadores de decisión, ¿no? Escuchemos a los implicados, están... Algo no estamos viendo. Entonces, si llegamos con la misma receta del preservativo, ¿no? Y como cierra las piernas porque te puede pasar algo malo, o no te enfermes, o elige bien para que no te pase nada con tu pareja, hay cosas que no estamos viendo, ¿no? Por mencionarte algunas, como para cerrar, el uso de tecnologías, importantísimo. La inteligencia artificial es capaz de atrofiar, ¿no? Como cerebros, volverlos adictos a ciertos contenidos explícitos. Y ahí hay un desarrollo ético que tiene que ser acompañado desde la más tierna infancia, ¿no? Y la segunda, que también creo muy importante todavía, es como esta polarización entre hombres y mujeres, donde las niñas desconfían mucho de los varones y los varones se sienten muy torpes a la hora de ir a seducir. Y en realidad la escuela tiene que ser un espacio de encuentro, no de tanta ansiedad sobre algo tan natural como es la sexualidad. Sí, o sea, la ESI es una invitación a ser como un puente, ¿no? A saltarnos nuestros prejuicios, a conversar, y creo que le hace muy bien a la sociedad. Ustedes como fundación, cuéntanos qué es lo que los mueve, ¿no? Nos quedan 2 minutitos, pero creo que es interesante hablar de esta misión institucional, pero son un grupo bien variado de personas. Uh-huh. Sí, encontrar las distintas disciplinas que tienen algo que decir al respecto. Normalmente se le echa la culpa al profe de ciencias naturales, pero después no, es que es mejor la psicóloga, el colegio. Por ahí entra la profe de lenguaje, después el encargado de convivencia, y están peloteándose el tema todo el rato, un pimponeo, donde imagínate un adolescente que tiene una legítima pregunta, que le manden a hacer la misma pregunta a distintas personas con respuestas disímiles entre sí. Eso va atrofiando también un poco la trayectoria sexual. Entonces nosotros hablamos de trayectorias sexuales deterioradas, gracias como a esta ineficiencia educativa, y nosotros buscamos repararla.
¿Y cómo se repara? Restituyéndole el protagonismo a la niñez y adolescencia y validando de que son sujetos sexuales y que hay un rico mundo adulto con muchas disciplinas que pueden entregarle herramientas para vivir mejor su sexualidad y su vida íntima. Esa es nuestra misión. Bueno, muy interesante el trabajo que realiza la Fundación Chile Necesita ESI. Si hay gente interesada en saber más, redes sociales, sitio web, cuéntanos. Sí, nuestro Instagram, @ChileNecesitaESI, nos va súper bien ahí. Yo creo principalmente porque le llega a gente así como súper ñoña metida en la academia, y también el contenido lo están viendo estudiantes de 14 años y a ambos mundos les hace sentido, así que les invito a darse una vuelta por el Instagram y en la página web, donde pueden encontrar muchos recursos educativos también. Hacemos asistencia técnica a colegios, pero también estamos haciendo harto activismo, ¿no? De posicionar esta temática dentro de la agenda nacional. Bueno, y recordar también que tienen esta escuela gratuita abierta en educación sexual integral, que pueden ver, como decíamos recién, en chilenecesitaesi.org. Muchas gracias, Martín, por venir hoy, y estaremos conversando, yo creo, en el futuro para ver cómo hay avances también desde la institucionalidad, ¿no? Desde el Congreso Nacional. Sin duda, es un año clave, el gobierno tiene varios compromisos hay que cumplir. Sí, así que vamos a estar monitoreando eso. Muchas gracias, Martín de la Sota, y nosotros nos vamos a ir a escuchar a Jorge Drexler con una canción que se llama Milonga del Moro Judío.